Bien, pues buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por haber sacado un hueco, porque estoy viendo que el público son la mayoría de chavales de nuestra edad y entonces es de agradecer que hayáis venido y hayáis sacado este ratito para acompañarnos y estar hoy aquí con Iván Espinosa. Y espero que os guste y que tengáis mucha suerte todos en vuestros respectivos exámenes. Os voy a explicar un poquito. Vamos a hacer, en primer lugar, voy a dar la bienvenida. Posteriormente, Juan, mi compañero, le realizará una serie de preguntas acerca sobre diversos temas que nos afectan a la juventud, como son la fiscalidad, la vivienda y las pensiones principalmente. Y posteriormente el cierre lo vais a hacer vosotros, así que ir pensando alguna pregunta o alguna duda que le queréis hacer al ponente, ¿vale? Bueno, voy a comenzar y... la libertad, decía Cervantes por boca de Don Quijote, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Y añadía algo todavía más importante, que por la libertad merece la pena aventurar la vida. No es una frase menor ni literatura decorativa. Es, probablemente, una de las definiciones más profundas que jamás se han escrito sobre la dignidad humana. Porque la libertad no es únicamente un derecho político ni una palabra bonita para discursos institucionales. La libertad es aquello que convierte al hombre en dueño de sí mismo. Es la posibilidad de pensar sin miedo, de hablar sin permiso, de discrepar sin castigo y de construir un proyecto vital propio sin que nadie, ni el poder, ni la ideología, ni la burocracia, decida por nosotros qué debemos hacer, qué debemos pensar o hasta dónde podemos llegar. Y quizá por ello la libertad siempre incomoda a quienes aspiran a controlarlo todo. Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí en la Universidad de Extremadura, que como sabéis, muchas veces se ha tratado de silenciar a esta minoría. No llegamos a ser una minoría, pero sí se nos silencia por una minoría. Por consiguiente, pues este encuentro lo hemos querido celebrar bajo una idea sencilla pero profundamente necesaria, que es la defensa de la libertad y el papel de nosotros, los jóvenes. Y con este espíritu nació Voces Libres España, la asociación que hoy tenemos el honor de representar Juan Javier y yo, y a los que a todos animamos a que nos echéis un vistazo y nos sigáis por nuestras redes sociales y, por supuesto, nos acompañéis en actos como este. Vivimos en un escenario bastante extraño, tiempos en los que disentir no se combate con argumentos, sino con etiquetas, en los que pensar por cuenta propia empieza a convertirse en un acto de rebeldía. Tiempos en los que demasiados pretenden reducir la universidad, que debería ser el gran templo del pensamiento crítico y el conocimiento, a un espacio dócil, ideológicamente uniforme y perfectamente domesticado. Un lugar donde determinadas opiniones son presentadas como si encarnaran la voz unánime del estudiantado, por quienes se arrogan la representación de todos, olvidando con frecuencia el exiguo respaldo real que hemos tenido en las urnas, y solamente cuando éstas son puestas. Como si unos pocos pudieran apropiarse del pluralismo de toda una universidad y convertir instituciones que han de ser de todos en trincheras ideológicas al servicio de una minoría ruidosa, pero profundamente desconectada de la mayoría silenciosa de estudiantes que simplemente queremos pensar, estudiar y, como hoy, expresarnos libremente. Y creo sinceramente que nuestra generación tiene aquí una responsabilidad histórica. Se habla constantemente de que los jóvenes somos el futuro, pero quizá el mayor error sea precisamente ese, pensar que todavía no nos toca, que no es nuestro momento, que debemos esperar nuestro turno mientras otros deciden nuestro rumbo. Y no somos únicamente el futuro, somos el presente. Somos una generación extraordinariamente preparada, probablemente la más formada de nuestra historia, pero también una generación que ha crecido en medio de una profunda incertidumbre. Una generación que contempla cómo acceder a la vivienda se ha convertido en una quimera, cómo el esfuerzo ha dejado de ser garantía de oportunidades y cómo la ambición ha sido sustituida por la dependencia. Somos la generación que se niega a asumir que España tiene que acostumbrarse a la decadencia institucional, al enfrentamiento permanente o a la mediocridad política como paisaje cotidiano. España necesita volver a creer en sí misma. Necesita recuperar la confianza en el talento, la excelencia, la iniciativa individual, volver a valorar la cultura del esfuerzo, el mérito y la verdad en una época dominada por demasiadas veces por el ruido, la propaganda y la polarización. Y necesita, sobre todo, una ciudadanía despierta, vosotros, que comprenda que ninguna libertad está garantizada para siempre.
porque el deterioro de una sociedad libre comienza cuando el poder deja de rendir cuentas y empieza a comportarse como si el Estado le perteneciese. Cuando las tramas de corrupción brotan alrededor del gobierno con una naturalidad obscena. Cuando conocemos comisiones, redes clientelares, colocaciones a dedo y escándalos vinculados incluso al uso degradante del dinero público, mientras desde la Moncloa se responde con propaganda, victimismo y ataques a jueces, periodistas o a cualquiera que ose conllevar la contraria o solamente señalar la pobredumbre moral que define este gobierno. Este gobierno ya no intenta, por tanto, convencer, sino intimidar moralmente a la sociedad para que calle. Cuando se normaliza que la única prioridad del gobierno es la supervivencia del líder a base de desgaste institucional, manipulación del relato y una colonización progresiva de organismos independientes, y lo más grave de esto es el riesgo de acostumbrarnos, de aceptar como normal lo que en democracia sana debería provocar una reacción inmediata de indignación cívica. Por ello, quiero agradecer especialmente hoy la presencia de Iván Espinosa de los Monteros. Muchísimas gracias, Iván. Eres todo un referente y hay que reconocerte pues que hayas sido una de las voces que con mayor claridad ha defendido en estos últimos años la libertad, la iniciativa, la creencia en el mérito, en el esfuerzo, y por tanto es para todos nosotros un privilegio tenerte aquí hoy. Así que démosle un fuerte aplauso. Por eso este acto importa, porque la España que viene no puede ser una España resignada, silenciosa y anestesiada. No puede ser una España donde los jóvenes heredemos menos libertades que nuestros padres, menos prosperidad que nuestros abuelos y menos esperanza que cualquier generación anterior. La España que viene no puede seguir siendo una nación humillada por una clase política parasitaria que saquea las instituciones, prostituye la verdad y pretende convertir a los ciudadanos en rebaños obedientes mientras ellos se reparten el poder, los privilegios y la impunidad. Tiene que ser la España del mérito frente al enchufe, de la dignidad frente al sometimiento y de una sociedad que deje de agachar la cabeza frente a quienes han degradado la política española hasta convertirla en un espectáculo indecente de corrupción, cinismo y decadencia moral. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Marcos, por tu discurso. Yo quería comenzar ahora la parte de las preguntas hacia Iván. Lo ha comentado antes mi compañero, vamos a hablar sobre los problemas de la juventud. Y yo creo que siempre se habla del tema de la vivienda como el problema capital, pero creo que también estamos obviando otro problema que yo creo que es aún más grave, que es el tema de las pensiones. O sea, desde nuestra asociación, al igual que hace Atenea, hemos elaborado un informe bastante teórico sobre qué hacer sobre el tema de las pensiones. Y bueno, pues queríamos preguntarte pues, qué idea tenéis de Atenea, qué idea tienes tú, Iván Espinosa, y si crees que es posible consolidar la sostenibilidad a largo plazo, pues sin fracturar el apoyo electoral de todos estos pensionistas, y qué podemos hacer si algún día llega la derecha al gobierno para reformar este sistema, porque bueno, vemos que no hay prácticamente ningún partido que proponga un sistema pues, que sea eficiente y que responda pues, a esa sostenibilidad del actual. Bueno, en primer lugar, Marcos, con Javier, Voces Libres, queridos estudiantes, profesores, veo algunos, muchísimas gracias. Gracias por brindarnos este tiempo, este espacio. Gracias por acudir. Sé que estáis muchos exámenes, os deseo efectivamente no suerte sino justicia. Seguro que habéis estudiado y os merecéis buenas notas y los que no, pues estudiéis un poco más para la próxima. Pero os agradezco mucho que nos hayáis recibido hoy aquí. Habéis dicho cosas preciosas y muy acertadas sobre la libertad y a continuación pasamos a hablar de las pensiones. Y las pensiones es, sin duda, un espacio donde la libertad se ve muy coartada. El sistema de pensiones es un éxito de las democracias occidentales, no existen en todos los países, esto es una cosa que hay que recordar, y es un éxito del que tenemos que sentirnos orgullosos, el éxito que ha habido en el pasado. Porque el éxito consiste en que personas que han trabajado a lo largo de casi toda su vida, o incluso personas que no han podido cotizar por diversas razones, tienen, al llegar a una cierta edad, un sustento con el que poder vivir dignamente. Y esto, como digo, es propio de sociedades muy avanzadas. Ni ha sucedido toda la vida, ni sigue sin suceder en la mayoría de los países del mundo. Es un signo de modernidad, es un signo de solidez, es un signo de una nación próspera. Dicho esto,
la manera en la que se diseñó en su momento el sistema de pensiones, que es básicamente lo que hemos conocido en la segunda mitad del siglo XX, en las postrimerías o en las posguerras, tanto europea como española. Se diseña en un momento en el que la demografía tenía, o la natalidad, no, la demografía tenía una forma muy determinada. Como sabéis, se estudian las pirámides poblacionales, en esta facultad económica seguro que lo habéis estudiado. En los años 40, cuando estos sistemas empiezan a diseñarse, la pirámide poblacional de España, como la de Europa, tenía una configuración muy determinada, que era que había muy pocos mayores y muchos jóvenes que iban a contribuir para que entre muchos pudieran pagar o sustentar a unos pocos. Ese sistema, que es piramidal, voy a evitar la palabra fraude, pero es piramidal, es decir, los de abajo sostienen a los de arriba con la esperanza de que cuando los jóvenes lleguen a ser mayores haya otros jóvenes más numerosos o una cohorte más numerosa de jóvenes les puedan sostener a ellos. Este sistema, digo, se sostiene siempre y cuando la natalidad continúe creciendo. Sucede que por una serie compleja de factores que además últimamente estoy viendo que se analizan y se discute o se debate mucho en redes sociales, la natalidad cambia por completo de signo. Y no es un problema solo de España, ni siquiera de Europa, es un problema mundial. En España, la natalidad empieza a decaer en 1976. Y desde entonces, cada año, nacen menos niños en España. De forma que la pirámide poblacional hoy, 50 años más tarde, efectivamente tiene forma de pirámide hasta que llegamos a los nacidos en el año 75 y de ahí la forma de la pirámide es una pirámide inversa. De forma que hoy la pirámide poblacional española tiene forma de roque. Ante esta evidencia empírica, que es poco discutible, se abre toda una serie de preguntas acerca de cómo sostener el sistema de pensiones. Lo primero que hay que entender es que los que debatimos sobre cómo sostener las pensiones, lo que queremos es que haya pensiones para todos. Lo digo porque cada vez que alguien abre este debate, y lo hace con un mínimo de sentido común, la acusación más evidente es: tú lo que quieres es que no haya pensiones, tú lo que quieres es favorecer a las instituciones, tú para quién trabajas. Esto lo habréis visto quizás si estáis en redes sociales últimamente, de un economista de reconocido prestigio que lleva mucho tiempo hablando de una manera puramente matemática o actuarial acerca del sistema de pensiones, ha sido cancelado bajo la acusación de que trabaja para un banco, casi como si el banco fuera el suyo, casi como si lo que está diciendo estuviera invalidado por el hecho de ser un experto financiero que, como experto que es, trabaja en el sector financiero. Lo raro sería que fuera un alfarero que tiene enormes conocimientos estadísticos, financieros o actuariales. Puede suceder, pero lo lógico es que precisamente quien se dedica al sector financiero o trabaja en el sector financiero tenga preocupaciones de tipo financiero. Bien, dicho esto, es decir, que el debate acerca de qué hacer con las pensiones se tiene que producir entre gente que de entrada ya afirme que lo que quiere es garantizar que las pensiones les lleguen no solo a nuestros mayores de hoy, sino también a los mayores de mañana, que por cierto, sois vosotros. Cuando uno es joven, nunca es consciente del todo de lo rápido que pasa el tiempo. Cuando yo estaba sentado en un asiento como el vuestro, escuchando a otras personas a vuestra edad, pues lo de cumplir 60, 70, 80 o de jubilarse sonaba, y os suena a vosotros, muy, muy lejano. Pero los que habéis estudiado matemáticas financieras, los que entendéis el poder de la capitalización compuesta, los que comprendéis que hay que empezar a prever hoy para tener mañana, comprenderéis que a los demás nos preocupa, a gente como los de mi generación, que tenemos hijos de vuestra edad, nos preocupa mucho que vosotros lleguéis a tener una pensión también. Es más, me preocupa mucho que mi generación llegue a tener una pensión. Yo soy de los años 70 y no estoy del todo convencido de que podamos tenerla. ¿Por qué? Porque hace ya más de una década que el sistema es deficitario, ¿vale? Que el conjunto de las contribuciones que se pagan por parte de los trabajadores actuales no es capaz de dar suficiente de sí, no es un tamaño suficientemente grande para cubrir las pensiones de hoy. Y un argumento que se escucha mucho entre los pensionistas es: yo he cotizado toda mi vida y por eso tengo derecho a una pensión. Que es correcto, usted tendrá derecho a una pensión, pero tener derecho a algo no significa que ese algo exista. La Constitución garantiza que todos tenéis el derecho a una vivienda. Nadie os quita ese derecho, pero nadie os da una vivienda. ¿Tú tienes vivienda? No, pero tienes derecho a una vivienda. Pues un pensionista tiene derecho a una pensión, pero no hay en ningún sitio
una cuenta nacional o una cuenta corriente con su nombre, donde diga, sí señor, aquí tenemos todo lo que usted ha contribuido toda su vida y por tanto usted tiene garantizada su pensión. Por cierto, verbo o palabra que escucho mucho en los políticos. Las pensiones están garantizadas. No, mire, garantizados están los depósitos del Banco de España. Garantizado está el dinero que hayáis ahorrado. No hay ningún otro tipo de garantía. Bien, una vez establecido que los contribuyentes de hoy no son capaces de sostener a los pensionistas de hoy, la segunda pregunta que surge es, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pagan las pensiones de hoy si los contribuyentes de hoy no dan lo suficiente para sostener a los jubilados de hoy? Y la respuesta es que más allá del sistema de la Seguridad Social, todos los años se coge prestado de los presupuestos generales del Estado. Es decir, el sistema de previsión, el sistema de pensiones, eso que se diseñó hace 80 años, como no da para pagar, tiene que pedir un préstamo al otro sistema, que también lleva impuestos unos cuantos años, que es el de los impuestos. No es que las contribuciones sociales no sean unos impuestos, no son, porque no son voluntarios. Es que además de eso hay que tomar prestado vía impuestos de los presupuestos generales del Estado. Y por cierto, como es obvio, cada euro que se dedica a una cosa no se puede dedicar a otra. Si lo dedicamos a cubrir el agujero de las pensiones, pues no lo podremos dedicar a sanidad, justicia, vivienda, defensa, exteriores o cualquiera que sea el gasto público que nos interese o que le interesa a un gobierno turno. Para añadir complejidad a esto, tenemos una serie de gobiernos de todos los colores que hace ya más de 20 años que no es capaz de producir una anualidad en superávit. Es decir, el presupuesto general ordinario, lo que dedicamos a todas estas cosas que hemos dicho, siempre es más el gasto que el ingreso. O dicho de otra manera, con los impuestos tampoco cubrimos los gastos ordinarios. Y eso, esa diferencia entre lo que generamos y lo que gastamos, se llama déficit. Y el déficit se acumula año a año en forma de deuda. Bien, pues si el sistema de impuestos no cubre los gastos ordinarios y el sistema de pensiones tampoco, se deduce que ese déficit se va acumulando año tras año en forma de una deuda cada vez más grande. Y esa deuda, que cada vez es más grande, es más o menos gestionable en un entorno como el que os ha tocado vivir a vosotros hoy, estos últimos años, de tipos de interés muy bajo. Cuando el dinero es barato, se toma prestado de manera sencilla y se repone con dificultad, pero nada comparado a cuando suben los tipos de interés. Como punto de referencia podéis acordaros quizá que hace 4 o 5 años llegamos a ver una cosa históricamente inédita, que fueron tipos de interés negativos. No entraré en eso, pero sí os diré que hoy estamos en tipos de interés muy bajos comparados con la historia de la humanidad, con la historia de Occidente. De nuevo, yo tenía vuestra edad, los tipos eran tan altos que en cuenta corriente, una entidad financiera a mí me daba el 10% fijo. En cuenta corriente. Yo metía 10.000 pesetas o 20.000 pesetas, 60 euros, y te daban un 10% en cuenta. O sea, que ya tipos muy altos. Lo normal es que los tipos sean más altos que los que hay hoy. Y cuando eso suceda, os aseguro que países como España van a sufrir mucho. ¿Cuánto? Pues depende de cuánta deuda tengamos acumulada. ¿Tenéis una idea más o menos de cuánta deuda tiene acumulada España? En términos... ¿Puede medir en términos absolutos o en términos relativos? Como más del 100%. Más del 100% del Producto Interior Bruto. Pensad en una familia que gane 50.000 euros al año entre todos y que tenga una hipoteca por encima de 50.000 euros. Es una cifra más o menos grave. Más del 100%. Lo que casi nadie sabe es que el valor actual neto del conjunto de obligaciones asumidas por el Estado con pensionistas actuales y futuros, es decir, con los que hoy están jubilados y con los que estamos cotizando y tendremos derecho a una pensión, insisto, no es lo que mañana se puede exigir, pero el valor actual, si tuviéramos que traer la fecha de hoy, es 5 veces y media eso. Es decir, España, si tuviera que afrontar hoy el conjunto de su deuda y el conjunto de las pensiones presentes y futuras, tendría un conjunto de 6,5 veces lo que hicimos en un año. Eso es una barbaridad. Eso es un tsunami a punto de pegarnos mientras estamos disfrutando en la playa. Y cuando estás en la playa, no mola que vengan a decirte que viene un tsunami que te va a arrasar, pero es que si no te lo dicen, te mata. El tsunami viene. No digo que vaya a venir mañana por la mañana, pero el tsunami está llegando.
Y ahora ya, perdona toda esta introducción para ir al fondo de tu pregunta. ¿Hay manera de proveer alguna solución sin que te dejen de votar los pensionistas mayores? La respuesta es sí. De hecho, la solución, la que sea, y hay más de una solución, nosotros en Atenea, podéis verlo en atenea.org, el autor del informe que hemos presentado es Daniel Lacalle, un economista de reconocido prestigio. Proponemos un sistema, o proponemos una serie de reformas, pero hay otras, estas son debatibles. Lo que no es debatible es que tenemos un problema muy grave. Y el que os niegue el debate os está mintiendo, os digo más, os está robando. ¿Vale? Podemos debatir, y podemos debatir incluso con gente de izquierda si hace falta, o si es posible gente que lo entienda, pero cómo funciona el sistema. Si es posible. Y alguno hay, no he visto muchos, pero alguno hay. Y esto es debatible, qué sistema, cómo lo hacemos. Lo que no es debatible es el problema que tenemos. Y ahora, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo se podría hacer? Lo primero es que habría que hacerlo de una manera que efectivamente no perjudique a los pensionistas actuales. ¿Vale? No se trata, de nuevo, aquí hay que escapar del marco mental que el marxismo impone siempre, que es el de buscar víctima y victimario. Hombres contra mujeres, campo contra ciudad, nativos contra inmigrantes, gays contra heteros, y lo último, el último marco mental de confrontación, de materialismo dialéctico del siglo XXI, es mayores contra jóvenes. No compréis ese discurso. ¿Los mayores tienen las pensiones muy superiores a los sueldos de los jóvenes? Sí. ¿Es culpa de ellos? No. No es culpa de ellos. Es culpa de un sistema mal diseñado. Reformemos el sistema, sin necesidad de perjudicarles a ellos. Y ahora decimos, ¿cómo? Insisto en que merece la pena leer el informe completo de Daniel Lacalle. Pero os adelanto algunas ideas. Porque hoy, afortunadamente, tenemos instrumentos que no existían hace 20, 30 o 50 años. Entre ellos, mercados de capitales muy eficientes. En un libro que escribí el año pasado, que está muy bien, os lo recomiendo, que se llama España tiene solución, ponía un ejemplo de lo que me refiero con mercados financieros eficientes. Si un niño que nace hoy, se quiere jubilar, vamos a decir, a los 67 años, es decir, una edad similar a la edad de jubilación media que tenemos hoy en España, y asumimos que tiene una esperanza de vida aún de 25 años más, muy por encima de la esperanza de vida actual, con 67 pensemos que tiene una esperanza de vida hasta los 92, la esperanza de vida real en España son 82. Pero yo creo que los niños que nazcan hoy irán más, y le damos, como digo, 25 años de esperanza de vida. Un niño que nazca hoy, y queremos que tenga una pensión de 3.000 euros al mes, en euros constantes, que es que lo digo siempre sea en euros, que nace en cuenta la inflación, sí, descontando la inflación. Si queremos que tenga 3.000 euros al mes, una renta de 3.000 euros al mes durante 25 años, y tuviéramos una sola imposición, una cantidad que se impone hoy, una sola vez, y lo metiéramos, vamos a decir, en mercados de capitales eficientes, como por ejemplo, el ejemplo que pongo siempre es el Standard & Poor's 500. ¿Por qué? No porque sea americano, no, porque es el mercado más grande, con más historia, más diversificado y más estable de los que hay en el mundo. ¿Bien? Cojo el peor retorno de los últimos 50 años a largo plazo y se lo aplico durante 67 años. ¿Vale? El peor, os adelanto, a largo plazo. No es que todos los años esté garantizado que sí, no. Pero a 67 años vista, el peor da un 7,6% neto de inflación. ¿Vale? Pero invirtiendo dividendos y sin cobrar impuestos. Bien, pues un niño que queremos que tenga una pensión de 3.000 euros en valor de hoy durante 25 años al jubilarse, solo necesitaría una imposición hoy, una vez, de 3.000 euros. ¿Vale? 3.000 euros puestos en una cuenta hoy que capitalice tasa de anual crecimiento compuesto al 7,6 neto de impuestos y neto de inflación, daría para una renta mensual de 3.000 euros al mes durante 25 años. ¿Por qué os cuento esto? Porque, como os digo, hoy que tenemos mercados eficientes, tenemos soluciones eficientes. Los jóvenes como vosotros deberíais estar, salgáis al mercado de trabajo, cotizando, sí, para mantener el sistema de pensiones actuales, pero también deberíais tener el derecho a que una parte de vuestra cotización, y no una parte insignificante, se dedique específicamente a vosotros. Cuentas nacionales para vosotros. Que pudierais ver cómo capitalizan el tiempo, que pudierais invertir de manera prudente, dentro de unos parámetros, pero que sepáis que cuando estáis cotizando con 24, con 28, con 32 años, ese dinero está trabajando para vosotros. Sí, una parte tiene que ir necesariamente
a sostener a la generación de vuestros padres o vuestros abuelos. Pero otra parte tiene que ir para vosotros. Porque es que si no, no es un tema de egoísmo o de generosidad, es un tema de pura matemática financiera. Afortunadamente, hay otros motivos de esperanza en el desarrollo económico que estamos viendo hoy. Y los más jóvenes lo entenderéis mejor que nadie. La revolución tecnológica, la revolución de la inteligencia artificial. Una de la que se habla muy poco, que es la robótica, aplicada y combinada con la inteligencia artificial. Todavía no sabemos hasta dónde llegará, pero parece que promete enormes ganancias de productividad, generando algunos otros problemas como el desempleo, pero enormes ganancias de productividad que pueden llegar a disparar el Producto Interior Bruto de los países sin necesidad de disparar, sin necesidad, incluso a veces impidiendo que se dispare el número de empleados en cada país. Ahí hay otro problema que tiene que ver con cómo se vive sin trabajar, qué tiene que ver, qué genera eso en el ser humano. No entraré en eso, que es más filosófico que económico. Lo que os digo es que si las cosas son como parecen, los próximos 30, 40, 50 años, vamos a ver países como España que tendrán un Producto Interior Bruto disparatado, con grandes crecimientos por mera eficiencia tecnológica, por la aplicación de la tecnología para hacer más con menos, incluso con muchísimo menos. No os voy a preguntar, porque hay profesores delante, cuántos de vuestros trabajos en los últimos 12 meses os habéis hecho con ChatGPT, pero sospecho que más seguro. Y está muy bien. Todo el mundo está utilizando la inteligencia artificial para todo tipo de tareas, no solo académicas, como es natural. Pensad lo que puede ser combinar la inteligencia artificial con la robótica. No sé si habéis visitado alguna vez un almacén logístico, ¿no? Hace 20 años un almacén logístico era básicamente motos de almacén trasladando cajas de un sitio a otro. En los siguientes años ya cada vez más mecanizados. Hoy es una película futurista. Solo hay robots y la gente que trabaja ahí son esencialmente ingenieros mecánicos que están haciendo el mantenimiento de los robots que operan por su cuenta. Esto es un ejemplo pues, que vais a ver y vais a protagonizar de una manera que mi generación todavía no es capaz de imaginar de cara al futuro, y que va a generar, como digo, enorme esperanza en la economía. Y por eso, pero porque hay que aprovechar esto, es por lo que tenemos que hablar de las pensiones. De verdad, es el principal tsunami económico, la principal amenaza económica que se tiene sobre España, pero es una que casi nadie quiere ver, y sobre todo en política, que casi nadie parece entender. Muchas gracias, Iván. En segundo lugar, hablando del otro gran problema para los jóvenes, como es el acceso a la vivienda, tenemos pues, dos modelos económicos que prácticamente son irreconciliables. Por una parte, el del Gobierno de España, que bueno, pues, tiene una ley estatal que pretende topar los precios del alquiler, y por otro lado, pues, un modelo de las comunidades en las que gobierna el Partido Popular, que parece pues, apostar por el libre mercado y por intentar acabar con esa ocupación ilegal. No obstante, por parte de la derecha, también pues, intenta apoyar por medio de bonos jóvenes, de ayudas al alquiler, y que al final lo que acaban es distorsionando los precios porque están fomentando la demanda en lugar de fomentar la oferta. No obstante, también hay otros gobiernos de derechas que sí que están apostando por construir, como es el caso aquí en Badajoz, que vemos por todo el desarrollo de la medida de Elbas, que se ha hecho a base de colaboración público-privada. Entonces, mi pregunta va dirigida, bueno, pues, frente a esas recetas de control de la izquierda y esos subsidios que hacen tanto a izquierda como a derecha, ¿qué modelo de vivienda deberíamos defender? ¿Deberíamos apostar por la desregulación o por la bajada de impuestos para que todos nosotros podamos en un futuro pues, poder tener ese acceso a la vivienda de forma digna? Aquí no me voy a referir al eje izquierda-derecha, sino al liberal intervencionista, estatalista. Porque lamentablemente el estatalismo ya ha invadido todos los partidos, todos. Ya no hay ninguno que defienda medidas liberales. Y esto tiene una explicación antropológica, histórica, que no voy a entrar. Pero la visión estatalista consiste básicamente en decir, yo te rompo las piernas, te machaco, te hago daño, y cuando estás hecho polvo te doy unas muletas y te digo, fíjate qué bueno soy que te he dado unas muletas para que puedas caminar. La visión de defensa de la libertad es una en la que el Estado se quita en medio y permite que camines con total libertad. Y eso sí, si te caes y te haces daño, te daremos unas muletas, una operación, un tratamiento sanitario, lo que haga falta. Pero solo si te caes, solo si te has hecho daño, solo si has caído, porque a todos nos puede pasar, solo si has tenido un problema grave. Y si es posible,
Pues preferimos que esa ayuda sea temporal mientras tú mismo te recuperas, cuando te ponga falta, pero vuelves a poder caminar. ¿Por qué digo esto? Porque los gobiernos de todos los partidos, de todos los signos políticos, llevan décadas haciendo todo lo posible por destrozar el mercado de la vivienda. Desde dificultar la construcción, no hacer planes parciales de urbanismo, impedir la salida de licencias, dificultar a base de encarecer los materiales, incorporar normativas de terrorismo medioambiental, porque no es otra cosa lo que hacen, con un precio disparatado, y añadir tal cantidad de impuestos a la fórmula que, de nuevo, os recomiendo que leáis el informe que hemos publicado hace solo 15 días en atenea.org por parte de los expertos. Ellos calculan que aproximadamente el 30% de lo que se paga por una vivienda son impuestos. ¿Vale? El problema, como siempre, es complejo, porque no es una sola entidad la que dice te cobro el 30 pero te podría cobrar el 26. Es un abanico de entidades locales, municipales, autonómicas, estatales. No se concentra en una sola administración que decide todo, sino que por un lado está el IVA, por otro está el ITP, por otro están los gastos registrales y notariales, que no son impuestos, pero básicamente es un dinero que te pone a exigir. Por otro está toda la regulación medioambiental que te obliga a utilizar materiales carísimos y así sucesivamente. Pero los principales especuladores de la vivienda, los principales responsables de que no haya vivienda, siguen siendo los poderes públicos. Porque suelo, otra cosa no. Pero suelo en España hay de sobra. De sobra. Promotoras en España, porque no hay desarrolladores de software, pero promotores en España hay de sobra. No tendremos grandes compañías de data centers, pero constructores en España hay de sobra. Probablemente no tenemos los robots más avanzados que se produzcan aquí, pero bancos para financiar tenemos algunos de los más competitivos del mundo. Y por cierto, las hipotecas más baratas del mundo. ¿Vale? O sea, hay suelo, hay demanda, hay promotoras, hay constructores y hay bancos. ¿Qué es lo que falta? Licencias, impuestos bajos, facilidades, no subvenciones, no ayudas, no quebrarte las piernas y luego darte unas boletas, sino que haya una revolución en la administración pública española que abarque también, pero no solo el mercado de vivienda. Una revolución en la tramitación de todos los pasos necesarios. Bueno, lo que hoy es un descampado sin ningún valor ecológico, claro que no se trata de construir rascacielos en medio de la selva, no es esto. No se trata de ver si contaminamos ríos, se trata de, en todo aquel sitio donde no esté medioambientalmente protegido, que sea automática la licencia y la urbanización siempre que sea necesario. Pero cuento, y los que vienen conmigo ya se aburren de esta historia, pero es que me impactó mucho. Hace 4 o 5 meses estuve en unas conferencias en Miami y estaba el alcalde, que es un tipo muy echado para adelante y que está trayendo enormes flujos de inversión de todo tipo, entre otras cosas, también en tecnología, también en todo tipo de compañías industriales, pero entre otras cosas hay una revolución inmobiliaria en una ciudad que ya pasó por una revolución inmobiliaria hace 15 o 20 años. En el último mes he visto cómo tiraban 2 enormes rascacielos que vi construir hace muy poco, porque todavía los pueden mejorar y hacer más grandes. Y entonces, en estas conferencias, el alcalde, que había traído al presidente Trump y había traído al presidente de JP Morgan y al presidente de compañías enormes, se trajo al presidente de Amazon, que Jeff Bezos, por cierto, de origen leonés, español, pero bueno, Jeff Bezos es uno de los muchísimos grandes inversores o grandes empresarios que están abandonando la costa oeste, sea Seattle, sea California, se están mudando a Florida o a Texas, precisamente porque los incentivos fiscales o desincentivos fiscales hacen que la gente se mueva de un sitio a otro. Bien, pues Jeff Bezos, el fundador de Amazon, una de las personas que más ha hecho por la eficiencia tecnológica en la historia de la humanidad, le pregunta qué podemos hacer en Miami más favorables a la inversión y a la atracción de talento, de dinero, de empresas. Y dijo, pues es bastante fácil, alcalde. Con la tecnología que tenemos hoy, no hace falta esperar mucho tiempo, la ciudad de Miami debería ser capaz de desarrollar una aplicación para que cualquier promotor, vamos a decir uno de esos que quiera hacer rascacielos, pueda subir su solicitud de licencia, todo digital, hoy en día todo es digital, si hay aquí algún estudiante de arquitectura, pues ya sabéis que los planos ya no se imprimen, los planos ya no se dibujan ni a mano ni en AutoCAD, se hace ya con un software mucho más elevado que a la vez te calcula los planos, la estructura, el fondo edificable, los metros, en fin, todo eso se sube
ya es digital desde hace mucho tiempo, se sube a la plataforma y la inteligencia artificial te tiene que dar la licencia, evaluando todo lo que has subido, que os digo, en arquitectura y en urbanismo es un tocho lo que se sube, debería ser capaz de darte la licencia en un plazo de no más de 10 segundos. Claro, 10 segundos. ¿Cuánto creéis que tarda la inteligencia artificial en evaluar un proyecto completo? Quitemos 10 segundos. Digamos que no basta solo con que lo valide la inteligencia artificial, sino que queremos que un técnico de urbanismo lo supervise. ¿Cuánto tiempo le damos? ¿10 días? ¿10 semanas? Pero no más. No necesita más tiempo un técnico de urbanismo que sea profesional, que tenga una cierta experiencia a su espalda. Si la aplicación es capaz de evaluar las partes más técnicas, si es capaz de comprobar que la estructura está bien calculada, que el fondo edificable no supera lo máximo, que la altura edificada está dentro de la línea, que no sobrepasa el espacio de la parcela, que cumple normativa de todo tipo, la normativa de incendio, de seguridad y salud, lo que sea, el técnico solo tiene que comprobarlo y revisarlo y firmar, y punto. Y si no la cumple, que la aplicación te diga los 10 o 12 defectos subsanables, también en un plazo de 10 segundos. Bien, os digo todo esto, porque este es el tipo de conversación que tenemos que tener. Estamos pensando en liberar suelo, facilitar la vida a los que crean vivienda y quitarse del medio, si eres una administración pública, quitarte del medio, claro, que supervisar, claro, que sancionar si se produce un exceso, si se produce alguna irregularidad, que son las mínimas. Porque nuestras empresas, aunque no lo crean los socialistas de todos los partidos, tienden a querer cumplir la ley, porque nadie quiere líos. Siempre hay algún golfo, siempre hay algún golfo. Siempre hay alguno que se equivoca, siempre hay alguno que se equivoca. Siempre hay que supervisar, siempre hay que supervisar. Pero el 90% de las veces las cosas se hacen bien, o se intentan hacer bien. Luego, no debería ser tan difícil hacer un plan parcial, urbanizar un barrio nuevo, siempre y cuando estemos preservando, sí, medioambientalmente lo que deba ser protegido. Pero os pongo esto en contraste, lo de los 10 segundos, con lo que hemos vivido, pues, el caso que yo veo es en la ciudad de Madrid, que es el desarrollo urbano Chamartín, el Madrid Nuevo Norte, el Castilla Norte. Ha tenido muchos nombres, pero es el mismo proyecto, porque lleva 40 años. 40 años. 40 años tramitándose. ¿Entendéis la diferencia entre 10 segundos y 40 años? Joder. No puede ser 40 años, quizá no sean 10 segundos. Tendrá que ser 10 días, 10 semanas. ¿Quieres 10 meses porque somos muy izquierdos? Venga, 10 meses. Pero no más. Porque el tiempo es dinero. Y una vivienda que tú podías haber construido hoy, si te hacen esperar, no digo 40 años, digo 4, que es la media de lo que tarda un ayuntamiento proactivo a aprobar un plan parcial, con sus licencias. 4 años de costes financieros sobre un proyecto. 4 años donde en España ya no se financia el suelo. 4 años que se añaden, parte del promotor como coste, ¿a dónde creéis que va? Al precio de la vivienda como es natural. Lo va a acabar pagando el comprador como es natural. Si tú le quitas 4 años de costes financieros al proyecto, estás ahorrando un porcentaje muy elevado del precio de la vivienda. Si tú facilitas suelos, si tú pones oferta infinita, no te quiero decir infinita, pero oferta suficiente, pues claro que baja el precio de la vivienda. Pues claro que baja el precio del alquiler. Ahora, si vuestros padres han ahorrado toda su vida para comprarse aparte de su casa un pisito más y poder alquilar el piso, y ahora le dicen, es que esto solo pasa en España, es que, de verdad, yo he visto equipos de televisión que vienen a grabarlo de otros países, no se lo creen. Que te llega un tío, se mete en tu casa, te paga un mes de alquiler y al día siguiente se declara en que ocupa y tardas 3 años en echarle. 3 años en los que tienes que estar tú pagando la comunidad, la hipoteca, el agua, la luz, el gas, y que no se hagan daño y se caigan por la escalera, que te demandan. Esto solo pasa en España. Y ahora tu padre, que tiene un pisito, o un fondo de inversión que tiene 1000 pisos, me da igual, decide que no va a alquilar el piso. O que lo pone en el mercado temporal, de vivienda de uso turístico. O que no se va a dedicar a eso. Y lo tiene cerrado hasta que vosotros os caséis, que está en su derecho. Es decir, estamos detrayendo oferta del mercado, es decir, estamos encareciendo el mercado, es decir, estamos haciendo un punto más difícil para los que todavía no tienen vivienda. Estas son las políticas intervencionistas que hacen daño. Y las contrarias, que no estoy descubriendo nada nuevo, que es que lo hemos visto, donde los mercados han intentado imponer alquileres fijos o topes de rentas, en Berlín, en Nueva York, en Cincinnati, donde queráis, siempre pasa lo mismo. Es que no hay magia. Si tú detraes la oferta, el precio sube.
Si tú amplías la oferta, el precio baja. Pero es que me da igual que estemos hablando de castañas que de vivienda. Porque se rigen por los mismos principios. Luego, creedme, en España tenemos problemas muy difíciles de resolver. Algunos muy difíciles de resolver. Pero este no es uno de ellos. Este está chupado. Solo hace falta voluntad política. Gracias de nuevo, Iván. Ahora vamos a pasar un poco al plano regional. Y creo que la mayoría somos extremeños y creo que somos conscientes de que la mayor empresa que hay en nuestra región precisamente es la Junta de Extremadura. Y creo que eso es una desgracia porque no se está facilitando pues, la creación de grandes empresas o que vengan grandes empresas de fuera a implantarse aquí en Extremadura. Además, bueno, las grandes industrias que tenemos, como puede ser la central nuclear de Almaraz, pues tenemos a un gobierno nacional que pretende cerrarlo, eliminando pues, la principal industria que tenemos en nuestra región. Entonces, mi pregunta va en la línea de cómo podemos blindar esas industrias y cómo podemos hacer que Extremadura sea atractiva para que vengan empresas de fuera y también para que la gente que estamos aquí, que muchos estudian en esta facultad y otros no, pero pueden emprender, quieran emprender y pues, exista ese clima de regulatorio y que permita pues, poder montar esos proyectos personales. Pues hay muchas cosas que hay que hacer ahí para cambiar. Primero es tomar conciencia de todo lo que estamos haciendo mal, como país y como región. Extremadura es, para mí, de las regiones más bonitas de España. Y es también de las que peor se venden de España. Porque no es normal que teniendo todo lo que tenéis aquí, casi nadie sepa el potencial que tiene vuestra tierra. El potencial turístico, el potencial agrario, agrícola, ganadero, el potencial en materia de energía y el potencial de vivir en un sitio maravilloso como es este sin necesidad de desplazaros a ciudades como Madrid, que es abierta y que podéis venir cuando queráis, pero que yo, es que si viviera aquí no querría irme de aquí. Es que no querría que mis hijos tuvieran que escapar, que tuvieran que migrar de una zona tan maravillosa como esta para buscar oportunidades en otros sitios. Y para eso, lo que hay que crear es un clima absolutamente favorable a la creación de valor. Cuando digo la creación de valor, quiero decir a que cualquiera que intente algo, que abra una tienda, que abra un comercio, que monte una compañía desde su casa, que tenga la intención de producir un servicio o de generar un bien de una manera competitiva en un mercado, tenga el apoyo de todo el entorno. Y no es solo, aunque ahora entraremos en eso, el entorno regulatorio. Es también que entre todos vayamos creando, y de esto vosotros sois todos corresponsables, que vayamos creando un ambiente favorable para premiar socialmente al que lo intenta, al que arriesga, al que emprende. Y no al que vive la paguita, del Estado, de la trampa, porque eso tiene que ser un comportamiento socialmente castigado. Yo no digo que el que no encuentre nada no tenga una red de seguridad por debajo para sostenerlo. Insisto en que en eso consiste tener una sociedad moderna como la que tiene España. Nadie debe quedarse atrás. Pero una cosa es tener una red de seguridad para el que cae, para el que no tiene suerte, para el que le ha ido mal, para el que ha sido despedido, para el que no encuentra trabajo a una cierta edad. Y otra cosa es promover, promocionar, elevar, festejar al que vive del sistema, frente a promover, festejar, premiar al que aporta al sistema. Por cierto, al que lo intenta y triunfa, y también al que lo intenta y fracasa. Porque los fracasos en materia de emprendimiento son normalmente los primeros peldaños de la escala del éxito. Siempre hay casos excepcionales, pero normalmente veréis que los empresarios a los que les ha ido bien, al principio les fue muy mal. El otro día estuve en una tierra muy emprendedora, en Elche, Alicante, en ese entorno. Prácticamente todos los empresarios con los que me senté, algunos, fue uno en especial que tiene, me dijo, bueno, yo es que de las 10 empresas que monté, solo 2 me han ido bien. Bueno, las 2 que tiene son líderes nacionales e internacionales, cosas tan distintas como el calzado y agricultura. Pero es que probó 8 cosas distintas a lo largo de la vida que le fueron mal. Es que cada uno de vosotros podría ser casi como una sociedad de capital riesgo, que sabéis que son las que invierten en 10 compañías distintas, sabiendo que 7 van a fracasar, 1 o 2 van a empatar, pero va a haber 1 o 2 que le va a ir tan bien que compensará por el conjunto de las 10 inversiones. Pues pensaremos nosotros mismos un poco, quiero exagerar, pero un poco como una sociedad de capital riesgo, si vais a emprender. Lo intentáis con algo, voy a vender no sé qué por Instagram, unas zapatillas que he diseñado. No funciona.
Voy a intentar abrir un bar de copas, no funciona. Voy a intentar diseñar camisetas, no funciona. Voy a intentar presentar servicios financieros porque tengo un grado en la Facultad de Económicas de la Universidad de Extremadura y voy a ser un asesor fiscal. A lo mejor eso sí funciona. O al revés, eso es lo que no funciona y sí ha funcionado el diseño de zapatillas, o la producción de gafas, o una fábrica de moldeados plásticos que habéis montado, lo que sea. Pero tened en cuenta que es fácil que os vaya mal la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez. Pero es mucho más probable que os vaya bien si lo intentáis 4, 5, 6 o 7 veces. Y como sociedad, insisto, en que seamos tolerantes con el que lo intenta y fracasa. Si tenéis un amigo que lo ha intentado y no le ha ido bien, no le vengáis con los yates. Ya te dije yo que eso no iba a funcionar. Ya te avisé yo de que era mala idea. Ya te dije que era mejor ser funcionario. Si a un amigo le va mal, que lo ha intentado, le animáis a que lo vuelva a intentar, y que lo vuelva a intentar, y que lo vuelva a intentar. Y al que le vaya bien, tenemos que ponerle en valor. Y en vez de fomentar el mayor problema que tenemos como nación, como sociedad, que es la envidia, que es lo más absurdo que he visto en mi vida, pues empezar a poner en valor al que sí le ha ido bien, al que ha creado un puesto de trabajo, al que ha abierto una tienda, al que ha puesto 2 cafeterías en vez de una, al que está vendiendo y exportando producto extremeño por el mundo. Ponerle en valor, admirarle, animarle, por lo menos no machacarle. Joder, ¿qué preferís tener? ¿Amigos pobres o ricos? Yo prefiero tener amigos ricos, ¿no? ¿Amigo con finca o amigo con deuda? No, yo prefiero amigo con finca, me va a invitar, pero no me va a pedir dinero, ¿no? Tenemos que desterrar la envidia como una de las características que no es una cosa extremeña, pero es una cosa muy española. Y tenemos que generar un clima favorable. Ahora, una vez que hemos hecho esto, que es un cambio que tenemos que hacer nosotros, naturalmente necesitamos cambios normativos, digamos, revolucionarios, de ir exactamente al revés, insisto. Olvidarnos de las paguitas, de las ayudas, de las subvenciones. De ir por el lado de la desregulación, facilitación. Voy a poner el mismo ejemplo. En Estados Unidos hay un sitio llamado Silicon Valley, del que habéis oído hablar todos, ¿no? Por cierto, es un sitio que se está desmontando. Está en caída libre por un cambio en la regulación y un cambio en la mentalidad del Estado de California que se ha vuelto totalmente socialista. Ya nadie quiere estar ahí. Se están yendo, como se decía antes, a Texas y a Miami. Pero para que Silicon Valley arrancara en su momento, tuvo que haber muchas cosas, entre otras, tolerancia al fracaso, era un sitio bastante abierto a los intentos, había una buena facultad de ingeniería en ese momento, que era Stanford, sigue siendo muy buena, hubo financiación disponible, hubo un gran cliente, que era el sector de la defensa, concretamente la US Navy, la Armada o la Marina norteamericana, y eso funcionó, pero entre otras cosas, enorme tolerancia a los que intentaban producir. Por ejemplo, en Silicon Valley hay un garaje, porque muchas compañías empezaban en un garaje, donde hay una placa conmemorativa de que aquí se considera que empezó Silicon Valley, que es donde 2 chavales jóvenes de nuestra edad, uno se llamaba Hewlett, otro se llamaba Packard, empezaron a trastear con una versión muy primitiva de componentes electrónicos para hacer pequeños ordenadores o calculadoras. Hoy HP es una de las grandes multinacionales tecnológicas del mundo y tiene como mayor éxito histórico durante sus 90 años de vida, que es patrocinador del Real Madrid. Esto es lo más importante que han hecho. Pero HP empezó en un garaje. ¿Vale? Hoy, si alguien en Badajoz monta una empresa en un garaje, te viene la inspección técnica, la sanitaria, te viene la inspección laboral, te ponen multas, te cierran el garaje, te lo clausuran y te ponen además como escarnio público en la portada del periódico. Esta es la diferencia de mentalidad que tenemos que tener. Por supuesto que hay que cumplir la normativa, por supuesto que hay que ser serios en la vida, pero cuando empiezas, no estás para tener un plan de seguridad y salud, un plan de inserción laboral, un plan de igualdad, un plan de LGTB, empiezas y empiezas. Ya está. Y cuando ya seas una empresa consolidada de cierto tamaño, pues ya vendrán las inspecciones si son necesarias. Pero que la mentalidad tiene que ser al revés. Que seamos tolerantes con el que intenta cosas. Que celebremos el éxito ajeno. Que apoyemos al que no habiendo tenido éxito al principio, esté pensando en volver a intentar. Porque nos beneficia a todos. Porque es bueno para cualquier comunidad que haya gente emprendiendo, gente arriesgando y gente invirtiendo. Muchas gracias. Voy a hacer la última pregunta y pensando si tenéis alguna pregunta para Iván, que en cuanto responda a esta última os daremos paso. Y bueno, pues para terminar este bloque y cerrar el debate, no podemos marcharnos sin mirar al futuro de Extremadura, que pertenece indudablemente a todos nosotros, a los jóvenes. Y bueno, pues durante décadas se nos ha intentado inocular
en nuestra región pues una idea, una cultura del conformismo, de la dependencia del boletín oficial, de ser funcionario, de la resignación y de que al final pues para triunfar nos tenemos que ir fuera de eso. Tenemos que ir a grandes capitales como podría ser Madrid, Barcelona, etc. Pero el liberalismo, lo que hemos defendido hoy aquí, yo creo que nos enseña lo contrario, que la mayor riqueza en un territorio es el talento, la ambición y sobre todo la libertad de sus ciudadanos para ser dueños de su propio destino. Entonces, a la luz del modelo de libertad económica que defendemos hoy aquí, ¿qué mensaje de optimismo, rebeldía y futuro le mandarías a los jóvenes extremeños que están dudando si quedarse a emprender y pelear por su tierra o marcharse fuera? ¿Y cómo podemos convencerlos de que una Extremadura pujante, libre y llena de oportunidades es posible si nos atrevemos a cambiar pues, todas estas reglas del juego de las que hemos hablado antes? Bueno, primero insisto que sois todos bienvenidos en Madrid porque todo talento que venga de donde venga, que añada valor, es siempre bien recibido. Pero, si yo fuera vuestro padre, a mí lo que me gustaría es que os quedáis aquí. Podéis ir a Madrid, como podéis ir a Barcelona, como podéis ir a Nueva York, de visita, de trabajo, a buscar clientes, a buscar proveedores, lo que haga falta. Pero lo ideal, la idea es que hagáis lo que os dé la gana. Pero si yo fuera vuestro padre, a mí lo que me gustaría, insisto, no lo impondría nunca como norma, pero lo que me encantaría, es que desarrolláis vuestro plan de vida aquí. Y que aprovechéis las increíbles oportunidades que tenéis como generación que no ha tenido jamás ninguna generación anterior. Hoy, es obvio, como sabéis todos, la presencia física en el trabajo no es siempre necesaria. En algunos empleos sí, claro, si trabajas en el Maraz, pues más vale que estés físicamente en la central, aunque podrás hacer algunas cosas en remoto. Pero en general es cada vez menos necesario que estés presente en otros mercados. Se puede hacer prácticamente lo que queráis desde aquí. Y en Extremadura hay ejemplos de empresas increíblemente pujantes, desde empresas que hacen carcasas a las que hacen cosméticos, desde energía nuclear, por supuesto el sector agrario y ganadero, empresas de alimentación, empresas de todo tipo, que aquí tienen un enorme futuro si el talento se queda, se fomenta, se le permite crecer y se le da oportunidades. Pero esas oportunidades las podéis crear vosotros. No esperéis a que os venga ningún político, ningún funcionario, ningún BOE a deciros, Pedro, esta es tu oportunidad. No. Tenéis que buscar vosotros, tenéis una edad perfecta para hacerlo. Tenéis instrumentos a vuestra alcance que no han existido jamás. Tenéis a los mercados globales a disposición de vuestro móvil. ¿Sois conscientes del potencial que tenéis viviendo encima en un sitio como este? Porque mirad, hoy en día puedes elegir vivir donde quieras, pero es que no es lo mismo vivir en un sitio que en otro. Es que habéis tenido la suerte que habéis nacido aquí, no en Helsinki, que está muy bien Helsinki, si no lo conocéis, visitadlo, pero para un ratito. Para un ratito. Y os digo lo mismo de Alabama, que está muy bien, para un ratito. Pero vivir en un sitio como España, y concretamente como Extremadura, es un privilegio único. Lo que nos hace falta ahora es que el mejor país del mundo para vivir, que es España sin ninguna duda, y os lo digo no porque falso patriotismo, es que he vivido en muchos sitios, es que he conocido muchos sitios, es que conozco muchos empresarios que se han decidido a venir a vivir aquí. Lo que nos falta es que España sea también, y Extremadura, uno de los mejores sitios del mundo para trabajar. Eso es lo que todavía estamos lejos de conseguir. A los políticos les cuesta mucho entender esto, pero vosotros tenéis una capacidad de transformación enorme. Sois jóvenes, tenéis el mayor recurso, la mayor disposición del recurso escaso más valioso del mundo. Tenéis algo que ni los tíos más ricos, ni Jeff Bezos, ni nadie tiene, que es juventud. Es decir, tiempo. Es decir, el recurso valioso más escaso y más valioso, perdón que me repita, del mundo. Empleadlo bien, aprovechadlo bien. El tiempo es dinero. Haced que vuestro tiempo valga dinero. Empleadlo bien, estudiad bien, aprended bien, seguid leyendo, tener curiosidad intelectual, estar a la última. Probablemente penséis que como sois jóvenes sabéis todo lo que hay que saber de tecnología. Os aseguro que dentro de 5 años estáis absolutamente obsoletos, como no estáis al día de lo que está pasando. El caso de arquitectura que os ponía antes es obvio. Generaciones de arquitectos que han aprendido a trabajar con AutoCAD, hace ya 10 años que dejaron de poder utilizar ese instrumento, pueden seguir utilizándolo, pero se quedó absolutamente obsoleto. Hace 10 años entró un software nuevo. Hoy ese software es obsoleto. Si no estáis en cloud, si no estáis en ChatGPT, si no estáis en Grok, si no estáis en por lo menos 4 o 5 plataformas de inteligencia artificial, vais mal. Espero que estéis. Si no tenéis idea de programar, tenéis que aprender un poquito. No mucho, porque ya cloud lo hace por vosotros, pero tenéis que aprender. Si no sois capaces de hablar los idiomas de hoy, no me refiero
al inglés o al francés ni al mandarín, sino a los idiomas tecnológicos que hay hoy, estáis mal. Y os digo que las oportunidades son brutales, pero la competencia también es brutal. Hay gente vuestra ahí fuera que está matando por prosperar. En Asia, en África, en Hispanoamérica. Vosotros tenéis unas grandes ventajas sobre ellos, son obvias. Vivís en un gran país, tenemos buenas infraestructuras, tenemos enormes oportunidades, tenéis las mejores condiciones de vida del mundo, las mejores. Ahora transformad esta oportunidad en oportunidades laborales para vosotros. Invertir vuestro tiempo, vuestro dinero, vuestro conocimiento. Formaros constantemente. El día que os den un título, enhorabuena, os lo merecéis, ya, pero al día siguiente volver a estudiar, volver a leer. Si no, os quedáis obsoletos muy deprisa. Pero, si aprovecháis el tiempo, por supuesto que el tiempo también a vuestra edad hay que dedicarse al deporte, a divertirse, claro, sí, por supuesto. Pero si aprovecháis el tiempo para trabajar, para formaros, para pensar qué se puede hacer mañana mejor que hoy, para avanzar en cualquiera que sea la línea a la que os queréis dedicar, el potencial que tenéis, la capacidad que vais a tener en vuestras vidas, es algo como no se ha conocido nunca en la historia de la humanidad. Aprovechadlo bien. Aprovechadlo bien. Muchas gracias, Iván. Ahora pues pasaremos al turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, por favor, alzad la mano y mi compañero Marcos os dará paso. Buenas, yo le quería comentar una de las cosas que se ha implementado de Guardiola aquí en Extremadura y que supongo que seguirá en esta línea es en cuanto a educación por divergente, pero una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta es el fomento de la hispanidad. Extremadura durante muchos años ha sido, en el siglo XV, XVI, ha sido tierra de conquistadores y ha sido tierra de gente que ha dejado sus vidas, ha dejado todo para ir al nuevo mundo. Y le quería preguntar a usted si considera que esta política educativa centrada en la hispanidad se podría aplicar fuese positiva aplicarla a nivel nacional. Por supuesto que sí. Ojalá que eso sucediera en toda España. Los esfuerzos que han hecho los sucesivos gobiernos de todo signo por hacer que los jóvenes desconozcan nuestra historia, nuestra literatura, nuestra cultura, nuestra lengua en común, debería ser castigado penalmente. O sea, debería haber gente en la cárcel. Pero, como estamos en un mundo donde las barreras caen infinitamente, ya no depende de los políticos, ni siquiera de los académicos, que conozcáis vuestro idioma, vuestra cultura, vuestra geografía, vuestras raíces. Ni siquiera depende de ellos ya si los chavales de vuestra edad hablan en un idioma o en otro. Ya depende de factores absolutamente ajenos a su voluntad. Bad Bunny ha hecho más por español que el Instituto Cervantes. Shakira o Rosalía. Ya sé que es muy pobre, me da igual. Han hecho más cualquiera de esos tres por el español en los últimos 15 años, o los últimos 10, y dirá, pues vaya español el de Bad Bunny, sí, sí. Pero es que hay tíos en Suecia cantando en español. Es que hay tíos en Asia cantando en español, o cantando despacito, aunque no entiendan lo que están diciendo. Y es que os están abriendo la puerta a una invasión cultural como no hemos conocido otra excepto la sajona hacia nosotros. Es que la oportunidad del español como idioma, como cultura, como cabeza de lanza civilizadora, es única y no depende, no ha sido gracias a nuestros políticos ni a nuestras instituciones. A veces se producen de manera esporádica y completamente ajena a la voluntad de nuestros políticos. No es del todo sorprendente, porque al fin y al cabo hay 500 millones de personas en el mundo que hablan español. ¿Tú te imaginas lo que harían los alemanes con 500 millones de germanoparlantes en el mundo? O sea, es que es una oportunidad única. Los políticos la han dilapidado, pero afortunadamente el mundo se ha abierto y las normas y la imposición vertical empieza a ser mucho menos relevante. La conexión por redes es lo que hace que hoy te puedas enterar de lo que ha pasado esta mañana en Puerto Rico, o de que ayer Raúl Castro era imputado, prácticamente el mismo día que Zapatero, o de las oportunidades que se os van a abrir en Cuba, por poner un ejemplo. Pero es que esas oportunidades que se os van a abrir a vosotros en las Américas no se le abre a un tío de Budapest, o no es la misma, ni a un tío de Shanghái, ni a una chica de Sudáfrica. Para vosotros, sí. Habéis tenido esa suerte. Aprovechadla. Es un mercado de 500 millones de personas hablando español. Mira, hace 10 o 12 años, por el 12 de octubre, hicimos un congreso en España y trajimos a uno de los grandes consultores políticos, estrategas políticos para el mercado hispano en Estados Unidos, que eran
un mexicano. Trabajaba a veces con demócratas, a veces con republicanos, en campañas presidenciales. Y como digo, era el 12 de octubre, trajimos todo tipo de hispanoparlantes del mundo y él abrió su conferencia, el mexicano, diciendo, bueno, pues qué bueno que me invitaron, gracias, qué placer estar acá en este país donde también hablan ustedes español. Y la gente, ja, 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 no, pues no sé qué se ríen, pues ustedes no son el país más importante de hispanohablantes. No, pues en Estados Unidos ustedes son 44 millones, en Estados Unidos hay 60 millones de personas que hablan español, en México son 100, no sé qué, en Colombia son no sé cuál. Es que no estamos ni en top 3 de países que hablan español. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de que estén en mercados más grandes que el nuestro hispanoparlantes por el mundo? Aparte de otros muchos más pequeños. ¿Os dais cuenta de la oportunidad que es eso? Entonces, si el gobierno de Extremadura lo está haciendo bien en materia de educación, me alegro. Lo siento por los chavales y los jóvenes que vivan en sitios donde sucede lo contrario. Pero la permeabilidad que están dando las redes y la tecnología está ya muy por encima de las imposiciones de unos políticos bien o mal intencionados que se están equivocando. Así que si es así aquí, enhorabuena, pero en cualquier caso, aprovechar esa palanca, porque es única, es una oportunidad que tienen solo esos 500 millones de habitantes del mundo y no los demás. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o alguna otra pregunta? El profesor de atrás de la última fila, yo le doy paso. Yo no soy profesor. Bueno, Soy solo un asistente. Me gustaría preguntarle al señor Iván si tal vez hay más analistas que consideran que la excesiva regulación a la que nos somete la comunidad europea es un lastre o supone un lastre para la economía y la iniciativa de España. Me gustaría saber qué piensa usted y si está de acuerdo con eso, si hay alguna solución, alguna salida a esto. Gracias. Muy buena pregunta, por si no habéis oído, si el exceso de regulación que proviene de la Unión Europea pues supone un lastre para la economía española. Sí, la respuesta es sí. Claro, el exceso de regulación, venga de donde venga, es siempre un lastre para todos, ¿no? Y hay un ejemplo muy cercano, en el tiempo y en el espacio, que es el tema de Mercosur, ¿no? A España se le ha abierto una enorme oportunidad con un enorme riesgo. La enorme oportunidad es abrir un mercado, un espacio de comercio internacional donde los productores españoles podrían triunfar, podrían arrasar, porque tenemos productos agrícolas competitivos a nivel mundial. Y sin embargo, por motivos regulatorios, lo que es de verdad hoy es una amenaza para el campo español. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, y también la normativa española, pero esencialmente la normativa europea, ha sometido a nuestro campo español a una serie infinita de elementos regulatorios que hacen casi imposible tener un campito, 50 vacas, en fin, es casi imposible. Hay que ser casi catedrático de Derecho Administrativo para no incurrir en ninguna sanción siendo ganadero o agricultor en España. Y todo esto en teoría es por proteger al consumidor. Bien. Pero claro, lo que no puede ser es que nos manden a competir o manden a nuestros ganaderos y agricultores a competir en el mundo o incluso en el mercado español con otros que no cumplen esa normativa. Luego, volviendo a tu pregunta, ¿es el exceso de normativa una amenaza para los sectores económicos españoles? Indudablemente. ¿Hay que tener una normativa mínima de protección al consumidor? Claro. Nadie quiere importar sandías con gusanos, ya lo entiendo. Pero o bien obligamos a que todo el mundo cumpla la misma normativa cuando importa sus productos en nuestro mercado, o bien liberamos, al menos parcialmente, el exceso de regulación para nuestros productores, sobre todo si queremos que compitan a nivel internacional. Yo no tengo, y estoy seguro que ellos tampoco, ningún miedo de que nuestros agricultores o ganaderos, es un ejemplo, pero podemos hablar de productores de plásticos o del automóvil. Yo no tengo ningún miedo de que nuestros productores compitan a nivel internacional con igualdad de condiciones, con igualdad de reglas. Lo que no puede ser es que nos atemos una mano atrás y encima pretendamos que nuestros productores compitan solo con la izquierda frente a un mercado global absolutamente desregulado que opera en sus mercados y en el nuestro con las reglas de ellos y no con las nuestras. Luego sí, que el exceso de regulación es uno de los mayores problemas que proviene de Europa y es algo que nosotros tenemos que hablar mucho de las reformas que necesita España, porque nos preocupa España, pero las reformas que necesita Europa daría para una charla propia, independiente, pero precisamente porque nos importa Europa, no porque queramos deshacernos de Europa. En esto es como el tema de las pensiones que decía antes.
los que estamos abogando por reformas lo hacemos justamente por salvar el sistema, no porque queramos acabar con él. Y lo mismo con Europa. Los que creemos que Europa necesita reformas drásticas, lo pensamos no porque queramos acabar con la Unión Europea, sino justamente porque creo que es la única manera de salvarla. ¿Y qué solución cree que existe la posibilidad de una membresía parcial, de salir de esta dictadura regulatoria a la que estamos sometidos? Una membresía parcial de la Unión Europea. Por poner un ejemplo. No lo había oído nunca, pero no se me ocurre cómo podría ser. Lo que sí creo es que tenemos que exigir a nuestros europarlamentarios y en general a nuestros políticos que empiecen a aplicar reformas drásticas en el conjunto de Europa. Por cierto, lo creen también políticos europeos, ¿no? Si escucha y lee lo que el informe Draghi, pues es bastante claro. El problema es que, igual que en nuestros países, en concreto en este caso en España, justamente aquellos que tienen que reformar el sistema son los que no lo van a hacer nunca motu propio, porque les perjudica a ellos como clase social, digamos, como casta, como decían los de la izquierda. Entonces, los que viven de esto son los que más difícilmente van a acabar con el sistema que a ellos les favorece. Es un problema grave y no es fácil de abordar, pero hay que intentarlo. Bien, damos paso al chico. Lo primero, decirle que para mí es un honor que usted esté aquí en mi ciudad y en mi facultad. Y la primera pregunta que tengo para usted es, esperemos que sea pronto, una vez que todo este gobierno, después de todos los destrozos que ha hecho y que está haciendo, acabe, una vez que esta situación acabe, ¿cuáles serían los primeros pasos que piensa usted, los pasos fundamentales que deberíamos de dar? Y luego, por otro lado, como usted ha estado en ese mundo, en el mundo de la política, en la derecha pienso que existe un problema que muchos políticos ponen por encima de la política a que realmente demos soluciones. Y se ve, en discusiones entre la propia derecha, que obviamente no todos, por así decirlo, los que tenemos una ideología de derechas, vamos a ser iguales, pero mucha gente antepone esa ideología a solucionar los problemas. ¿Cuál considera usted? ¿Qué es lo que debería hacer la derecha? Eso daría para otra conferencia entera, ¿no? Pero dices que anteponen sus intereses personales y los partidistas. Esto es un fallo del sistema que se diseñó en el 78. Una vez más, yo creo que el régimen del 78 es posiblemente el peor régimen posible, salvo que descartemos todos los demás, ¿no? Y merece ser reformado, porque se diseñó de una manera, en unas circunstancias históricas, y con una clase política determinada que nada se parece a la de hoy. Y la de hoy es una degradación insufrible del sistema que se empezó en su día. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar el sistema y reformarlo profundamente. Y enlazo con la primera parte de tu primera pregunta, que es cuáles son los primeros pasos que habría que dar, ¿no? Si llegara un gobierno, yo ya no voy a decir derecha, ya digo reformista y defensor de la libertad. Pues primero recuperar cosas que nunca debimos haber perdido. Lo primero de todo es recuperar el Estado de Derecho, recuperar la seguridad jurídica, garantizar la separación de poderes, fomentar la recuperación de la independencia de las instituciones, garantizar los contrapesos para que el poder no se vuelva a concentrar nunca como ahora, que no digo en un gobierno, no digo en un partido, digo en un individuo que lo controla todo, desde la Fiscalía, las empresas públicas, las instituciones. Esto no puede volver a pasar, ni siquiera con los nuestros. O sea, yo no quiero que el que venga detrás haga lo mismo pero de mi lado, no. Lo que quiero es que esto no vuelva a pasar. Esto hace 20 años era impensable y tiene que volver a ser impensable. Tenemos que dar marcha atrás a todos los excesos cometidos y generar algún tipo de garantía legislativa para que esto no vuelva a pasar. Tenemos que reformar todo para, como digo, recuperar el Estado de Derecho con todo lo que significa. De nuevo, os sugiero a los que os interese esto que os leáis un informe que hemos presentado, que tenéis en la página de TNA.org. Lo segundo es una reforma integral de la administración pública. El Estado tiene que volver a definir para qué está. Tenemos que volver a pensar cuáles son las funciones que tienen que cumplir las administraciones públicas, con independencia que sean a nivel nacional, autonómico o local, intermedio, porque hay también diputaciones provinciales, y esto hay que rediseñarlo entero, teniendo en cuenta los intereses de quién. Los políticos, no. Los funcionarios, tampoco.
de los administrados, de los contribuyentes, de los paganinis. Y luego, por supuesto, poner todo en función de ellos de la manera menos perjudicial para todos los demás. Pero la prioridad no es generar burocracia suficiente para justificar el funcionamiento de un gobierno. La prioridad es poner todo al servicio del ciudadano, del contribuyente, del emprendedor, del empleado, del trabajador, del autónomo, de la empresa, para crecer, para producir, para generar bienestar. Esto es fundamental. En Argentina existe un ministerio de desregulación. Es tan bonito. Es algo como con lo que hemos soñado durante décadas. Y han puesto al frente a un tío, un académico, un profesor universitario, que estuvo años trabajando con un par de chavales como vosotros, antes de saber incluso que iba a llegar Milei o que iba a haber un gobierno, o mucho menos pensar que iba a ser él el elegido para liderarlo, sobre qué había que desregular en Argentina. Te lo resumo. Llegó a 10.000 textos legislativos, de todo orden. Leyes, reglamentos, titulares, 10.000. Y ha tenido Argentina la suerte de que este señor, que ya conoce el percal, ha sido nombrado ministro y ha hecho dos esfuerzos muy importantes. El primero, el de desmontar todo aquello que es innecesario. O sea, lo que es innecesario, fuera. Y segundo, todo aquello que es necesario, volver a pensarlo y volver a limitadamente reformar. O sea, hay cosas que no tiene que hacer. Por ejemplo, han decidido, con buen criterio, no tiene que haber un ministerio de vivienda. ¿Vale? Porque el Estado no tiene que hacer viviendas. Lo que tiene que haber es una regulación fácil, sencilla y que sea proclive a que los promotores hagan vivienda. Como ministerio de vivienda entero fuera. Eso entero fuera. Es que no hay ministerio de vivienda ya. Luego, el Ministerio de Defensa, que sí tiene que haber, vamos a revisar todos los procedimientos, toda la legislación, todos los sistemas, para que sea todo mucho más sencillo y teniendo en la cabeza, como prioridad, los intereses del ciudadano, en Argentina en este caso. Dos esfuerzos paralelos absolutamente imprescindibles. Esto es lo siguiente que habría que hacer. Y lo tercero tiene que ver, como os decía antes, con una revolución social en la que tenemos que participar todos. No puede venir por decreto. Y es que todos nos volvamos a replantear que tenemos que tener un destino como nación, respetando las peculiaridades regionales, locales, pero un destino como nación inclinado a crecer, producir, dar oportunidades, generar empleo, volver a traer el talento de más o menos 1 millón de jóvenes como vosotros que se han ido para que nunca más os tengáis que ir, al revés, para que los que se han ido vuelvan y de paso se traigan un par de amigos listos para que vengan a trabajar, a invertir, a producir a España, para tener oportunidades para vosotros y para vuestros hijos y vuestros nietos, para que España vuelva a ser un país próspero, para que España tenga un futuro brillante, para que nadie se quiera ir a Extremadura, sino que haya mucha gente que quiera venir a vivir aquí. Porque tenemos la suerte de tener un gran país, con muy baja densidad de población, con enorme capacidad de crecimiento, con enorme potencial por delante. Y lo único que hay que hacer es que el gobierno, que la administración pública, levante la bota del cuello de todos aquellos que quieren aspirar a más, de todos aquellos que tienen ganas de crecer, de todos que quieren crear un puesto de trabajo, de todos que quieren crear valor, de los que quieren, en general, generar riqueza, con la que mejorar a su familia, a su comunidad y a su país. Y si hacemos eso, y si lo hacemos entre todos, no va a haber mejor país del mundo para vivir y para trabajar que la España del futuro. Yo estoy 100% convencido. Pues si no hay ninguna pregunta más, damos por concluido el acto y imagino que si Iván no pone ningún impedimento y vamos bien de tiempo, los que queréis echar una foto, la firma de libros o como queráis, pues os acercáis aquí y... Aquí estamos. Yo, si nos importa, voy a clausurar el evento. Quería dar las gracias en primer lugar a Iván por acompañarnos hoy aquí en Badajoz. Es la segunda vez que colaboras con Voces Libres y creo que ya tenemos una relación magnífica y te agradecemos que estés aquí. También a Atenea, por supuesto, por toda la disposición y facilidad que habéis puesto a la hora de organizar este evento y, por supuesto, pues a todos vosotros por asistir. Es un día complicado, estamos en plenos exámenes, además hace bastante calor y lo comentaba antes con Iván, creo que este acto es un punto de inflexión porque hemos hecho bastantes actos en este salón de grados y nunca lo habíamos visto tan lleno como hoy y más con estas condiciones que había expresado antes. Entonces, daros las gracias por venir. Os abrimos las puertas también a los que aún no estáis en nuestra asociación
para que os metáis porque hacemos un montón de actos de este tipo en los que hablamos pues de libertad económica, de liberalismo en general y nada, pues lo que ha comentado Marcos, si os queréis acercar a echar una foto o firma de libro, pues aquí estaremos para hacerlo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.